darles un muy cordial saludo a este conversatorio que hace parte del 18º Festival Internacional de Títeres Manuelucho. Para nosotros es un placer en este conversatorio reunir a grandes maestros titiriteros de Hispanoamérica. El conversatorio se titula Muñecos y Maestros Protagonistas de la Historia del Teatro de Títeres en Hispanoamérica. Nuestro festival, que se llamó desde un inicio Manuelucho, rinde un homenaje a ese que consideramos uno de nuestros principales títeres en la historia titiritera de Colombia. Un títere creado por Sergio Londoño en el año 1914 en la ciudad de Manizales, y en el cual en el primer festival declaramos a Manuelucho como un títere emblemático frente al mundo. Igualmente nuestro festival rinde homenaje año tras año a personas o grupos que por su trayectoria han aportado al desarrollo del teatro de títeres. Este año rendimos un homenaje muy especial a la Loca Compañía, una agrupación de la ciudad de Armenia que cuenta con un lindo espacio, un teatrín campestre en una zona rural de Salamina, cerca a Armenia. Ellos cumplen 40 años de trayectoria e igualmente al Teatro Comunidad que cumple 30 años. Entonces, este espacio de memoria siempre ha sido muy importante dentro del Festival Internacional de Títeres Manuelucho. Y en esta oportunidad, pues hemos querido encontrar un poco los parientes de Manuelucho, ese títere nuestro colombiano. Es por eso que hemos reunido a titiriteros de diferentes partes de Hispanoamérica a conversar un poco sobre esos títeres emblemáticos que han representado en la historia de los títeres de sus respectivos países un ícono o también una significación muy especial. Y a través de ellos también contar un poco de esos maestros titiriteros que han sido importantes en el desarrollo de los títeres en Hispanoamérica. Entonces, contamos con la presencia de Paco Paricio, de los titiriteros de Binefar, una compañía de una larga trayectoria muy reconocida en España y en el mundo, y que han tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en el Festival de Manuelucho, e igualmente hacen parte de la programación del festival. Tenemos también a Rubén Darío Salazar de Cuba, director de la compañía de teatro Las Estaciones, recientemente premiado como, como un premio nacional en las artes escénicas, lo cual también llena de orgullo a los titiriteros latinoamericanos, ya que el teatro de títeres tiene una presencia importante en Cuba. Tenemos también a Sergio Rower, un titiritero de una larga trayectoria con la compañía que lidera la compañía del colectivo Libertablas, y que es una de las compañías más importantes de Argentina. También contamos con la presencia de Tito Díaz de México, que dirige la Fundación Roberto Lago en la ciudad de Mérida, en México, y que nos compartirá también un poco sobre la historia de los títeres en México. Además, Tito es hijo de un gran titiritero, igual ya es toda una tradición en México. Contamos también con
con Pablo Medina, que es un honor de verdad que hayamos logrado con él esta participación en este conversatorio. Pablo Medina es creador del Centro de Documentación La Nube y lidera un espacio maravilloso. Él ha sido un coleccionista toda la vida de la literatura, de la literatura infantil, y ha escrito numerosos libros sobre la historia de los títeres, sobre la presencia de Lorca en Buenos Aires o en Argentina, sobre Villafaña. Es toda una enciclopedia de la historia de los títeres en Argentina. Desafortunadamente no lo logramos de forma presencial, pero a través de una amiga logramos unas grabaciones que posteriormente harán parte de este conversatorio. Entonces vamos a iniciar con Paco Paricio. Paco Paricio es autor, educador y también actor, cantante, dibujante, pero sobre todo titiritero. Junto con Pilar Amorós, funda la compañía española Los Titiriteros de Binéfar en 1975, que actualmente cuenta con más de 5.000 funciones y presentaciones alrededor del mundo y ha sido premiado en numerosas ocasiones. Entre los proyectos de esta compañía, también ha impartido cursos para titiriteros y educadores en España, Estados Unidos, Marruecos, Taiwán. Dirige el Festival Imaginaria de Binéfar y las actividades familiares del Festival Castillo de Ainsa. También junto a Pilar crea el proyecto de la Casa de los Títeres en Avisanda, un espacio en los Pirineos españoles que se convierte en la sede propia de los titiriteros de Binéfar, así como una casa que recibe a compañías hermanas de otros lugares. Su motivación como educador también lo ha llevado a vincularse a iniciativas sociales, como por ejemplo experiencias para jóvenes con problemas de conducta o la educación pública. Suele decir que la mejor función será la próxima y que si hacemos bien nuestro trabajo como educadores y titiriteros, la sociedad será mejor. Entonces, un saludo, Paco, y bienvenido a este conversatorio. Hola, muchísimas gracias de la presentación tan hermosa. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros y voy a hablar ya de cómo veo yo los arquetipos, los personajes principales pues vamos allá. Yo creo que todo nos viene de Polichinela. Recientemente, en España en este momento, bueno, hay un buen momento para las compañías de títeres, no por la pandemia, estoy hablando justamente de antes de la pandemia. Hay festivales, hay teatros, empieza a haber ya teatros específicos para los títeres y, bueno, hay mucha actividad titiritera y nosotros recibimos un premio muy importante que aprovecho para felicitar a los compañeros de Cuba, del Teatro de las Estaciones, que recibimos un premio nacional y de teatro y creo que bueno, hemos de hablar de antes de la Guerra Civil y de después de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil en España estaba el personaje que nos viene de Polichinela, que es el personaje que Lorca recoge como don Cristovita, como don Cristóbal, o como y es un personaje que viene dulcificado. Viene dulcificado de tal vez en Francia, Guignol, bueno, Guignol pierde la nariz en curva, pierde la joroba y se hace un personaje más cercano, ¿no? Se hace un personaje que está ahí. Y entonces, en las obras de Lorca, pues aparecen, además de la estaca, creo que la seña de identidad
de Polichinela es La Estaca. Pero antes de seguir, quiero mostraros una imagen que encontré en Sevilla. Es una caja de bombones que encontré hace poquito en Sevilla. Debe ser de los años 20, y el niño que hace títeres con el mantel encima lleva al personaje de Polichinela. Quiero enseñaros también otra cosa, a ver si la encuentro. Es que he preparado aquí material. Este grabado, donde es una rutina de títeres que estira el cuello, es precisamente una de las escenas de Don Cristóbal, cuando le va sacudiendo y Lorca relata que va estirando el cuello porque le van sacudiendo garrotazos. Quiero decir que hay una relación entre el teatro popular, que además Lorca lo reivindica, y el personaje de la comedia del arte, que es un personaje que se ríe de sí mismo porque lleva jorobas, y porque las muestra además, y después se ríe de todo. Además de Polichinela o Don Cristóbal o de el personaje popular, hay otra tradición en Galicia, que es esta que os muestro ahora, que se llama Barriga Verde. Este es un libro de los años 50, es una hermosa ilustración, precisamente porque está el adulto está mirando los títeres, y la barriga verde del muñeco, de alguna forma, Polichinela lleva la joroba para arriba en la espalda y la joroba para abajo como una barriga delante. Y bueno, para mí. Y ahora quiero mostraros otra cosa. Antes de pasar a lo que sucede en la Guerra Civil, quiero mostraros otra cosa, que es esta ilustración. Yo aprendí los títeres de un titiritero que estaba en los Quatre Gats. Era de al lado de Binèfar, de San Esteban de Litera, se llamaba Gerardo Duat, y aquí en Binèfar, en la residencia de la tercera edad, él, en silla de ruedas, seguía haciendo títeres para sus compañeros de residencia. Él formaba parte de esta tradición, es la tradición catalana, de los títeres de guante que se ponen 3 dedos en el torso, y que como el guiñol francés, porque quiero además, pues ya no tienen cara de Polichinela, tienen cara de paisano, ¿no? El protagonista que además se llama Titella, el protagonista, el títere catalán, se llama a veces Pepet, pero a veces Titella, que significa títere en catalán. Aquí lleva la barretina y sacude la estaca. Y aquí veis una ilustración anterior donde el Titella catalán todavía conserva la nariz, se ha suavizado menos, y todavía conserva una nariz larga como Polichinela. Y antes de... yo recojo esta tradición porque cuando tengo 12 años viene aquí a Binèfar un titiritero que había estado en los Quatre Gats, había trabajado con Didó, con Ezequiel Didó, que es un titiritero clásico que trabajaba en esa taberna emblemática donde iba Picasso, donde iba Rusiñol, donde iban los bohemios a ver títeres. Pero antes de seguir, os enseño el grabado más interesante, luego os enseñaré otro más interesante para mí, que es muy curioso, porque explica la esencia del teatro popular. Aquí está esta es de Pan St. Judy, es inglesa. El guardia, el Polichinela Punch de los ingleses le sacude al guardia, pero el guardia de verdad está mirando la escena y está mosqueado, va a censurarla. Y todos los niños miran los títeres, salvo los niños pobres, que son el que reparte pan, el que reparte periódicos y el que limpia las botas. Los tres niños trabajadores miran al guardia como diciendo, este se venga
por nosotros. Esto te sacude, ¿eh? Tú siempre a nosotros nos vienes buscando las cosquillas, nos vienes dejándonos trabajar, los niños trabajadores que además no pueden trabajar porque seguramente son ilegales, no tienen licencia. Pues el guardia, y es como la venganza, la venganza de estos niños que no tienen otro recurso, son los títeres, es Polichinela. Aquí hay otro grabado de Italia que está en esa línea. El guardia está atacando a Polichinela y dice, es napolitano, atrás se ve el Vesubio, dice el pescador, que lleva una barretina como pescador, dice en francés, mira lo que te digo, a este ni me lo toques, le está diciendo, a este no me lo toques. ¿Por qué? ¿Por qué a este no me lo toques? Porque Polichinela se burla de todo, pero se burla sobre todo del poder, ¿no? A pesar de que se van suavizando las cosas, en este grabado que yo os enseñaba antes, Polichinela amenaza a la Guardia Civil con la estaca. Poco a poco, y aquí ya no es la Guardia Civil, ya es a lo mejor un rival amoroso el que recibe la estaca. Y ahora pasamos ya a la dictadura. Polichinela ya es un niño, este es Colorín, esto es de los años... Colorín, precisamente como en Cuba, que también hay un personaje, este es el Colorín, que es un personaje es un personaje creado en el País Vasco. Pero he encontrado un documento recientemente, un documento terrible. Es este. Esto es una caja de cartas para niños. Estas son las cartas de los niños para escribir. Es para niños ricos, imagino, porque son pequeños sobrecitos de cartas. Aquí están una corrida de toros. Pero fijad qué ha sucedido, es de los años 50. La estaca de Polichinela ya no la lleva Polichinela, la lleva el guardia. Y es el guardia el que sacude. El control de la violencia, hasta de la violencia, hasta de la violencia de juego, que es la violencia que practican los títeres, hasta de la violencia metafórica, lo pierde el héroe popular, lo pierde Polichinela, lo pierde Don Cristóbal, lo pierde Barriga Verde y es el uso exclusivo del poder, ¿no? Tiene relación con lo que hablábamos antes. Y este es el libro, este no es español, pero es el libro clásico que se ha reproducido en muchos lugares, y donde está, es un libro, está editado en Francia, donde están, es un libro muy viejo, pero donde están las rutinas más clásicas de Polichinela, rutinas que todavía se practican, y aquí está la clásica rutina del verdugo que le dice, no, ponte tú en la horca y además del juez. Fijaros qué hermoso es lo de las rutinas clásicas de Polichinela, qué hermoso es que, creo que estoy hablando mucho, voy a cortar, pero qué hermoso es que Polichinela primero le da al juez, después le da al guardia y después incluso se atreve con el demonio y de la muerte. Juez y guardia, poderes locales, poderes más inconscientes, el demonio, incluso es como si liberara al pueblo llano de las grandes pestes, ¿no? Y bueno, acabo ya y luego ya hablamos. Os quería mostrar este grabado del Quijote no tan conocido, porque son muy conocidos los de Doré, para hablaros de la tía Norica. La tía Norica y el Belén de Tirisiti. La tía Norica es el único héroe popular que es una mujer, y entonces conviene. En este grabado del Quijote de 1730, de principios del 18, las figurillas que se mueven, yo os lo enviaré para que lo podáis ver de cerca,
las figurillas que se mueven son figurillas no de guante, sino figurillas que se mueven por debajo. Se mueven debajo con una peana posiblemente. Estas figurillas que se mueven por una peana son las que conviven en la tía Norica de Cádiz, que es un personaje popular y que además es una mujer. Se utilizan marionetas y también se utilizan este tipo de títeres. Se utilizan distintas técnicas. Y sucede en el Belén de Tirisiri, que es un auto de la Navidad, con títeres se utilizan este tipo de títeres. O sea bueno, esto lo recoge La Vanguardia, acabo porque os he traído mucho material. Este es un libro de la República Española donde había un titiritero. Estas ilustraciones de títeres son para un libro de niños, son de Pitti Bartolozzi. Su padre era un gran titiritero que se codeaba con Gómez de la Serna, con Valle Inclán, con los grandes, y él iba a la tertulia bueno, fue exiliado y murió en México. Y en este libro, aprovecho que está, yo encontré en México este libro de Angelina Beloff, que fue mujer de Diego Rivera, se llama Muñecos Animados, y este libro de Angelina Beloff, que era rusa, y a la que el gobierno mexicano envió a Europa, a España también, para conocer las títeres, aparece el bululú español. Ella pone bulú, pero aparece, además de otros personajes, por supuesto, Polichinela. Bueno, enseño estos títeres populares mexicanos, pero en este libro de Angelina Beloff, que yo encontré en el Zócalo de México, aparece el bululú, que es por esencia el titiritero español que va solo. A veces se acompaña de un trujamán, que decía Cervantes. Bueno, me callo ya. Gracias, Paco, por tu intervención. Ahora César va a presentar a Rubén. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Paco. Se queda corto el tiempo para todo lo que tienes que contarnos y qué magnífica colección has logrado a través de la vida, tanto de juguetes como de todos estos libros. De verdad, es una maravilla. Amerita de pronto más adelante todo un programa. Bueno, también tenemos a Rubén Darío Salazar de Cuba, el director artístico, titiritero, investigador teatral y profesor de teatro. Funda en 1994 el Teatro de las Estaciones en la ciudad de Matanzas, en Cuba, espacio que actualmente dirige. Entre su repertorio de más de 10 obras se destacan La niña que riega la albahaca, Pelusín y los pájaros, La caja de los juguetes, La virgencita de bronce, El patito feo, Los zapatitos de rosa, Federico de noche, Por el monte Carulé y su más reciente obra, Todo está cantando en la vida. Muchas de esas puestas en escena han sido ganadoras del premio Villanueva de la crítica teatral. Ha participado en festivales, ferias y jornadas escénicas internacionales y ha publicado en revistas especializadas en teatro y en ediciones nacionales y extranjeras. En el año 2009, junto con Jorge Espinosa, gana el premio Riner Leal de investigación teatral con el libro Mito, Verdad y Retablo, el guiñol de los hermanos Camejo y Carril, con el que también gana el Premio Nacional de la Crítica Literaria en el 2012. Es secretario general de la UNIMA Cuba, consejero internacional de la UNIMA y vicepresidente por el área del Caribe de la Comisión UNIMA 3 América. Además, en varias oportunidades fue nominado al Premio Nacional de Teatro y este año fue Premio Nacional de Teatro. Un saludo, Rubén, y un gusto, de verdad, contar con tu presencia en este encuentro de titiriteros hispanoamericanos. Bueno, el saludo es mío para todos ustedes. Es un placer enorme estar aquí con ustedes. Qué maravilla. Son maestros que yo he visto trabajar, he visto actuar, he visto dar conferencias. Me han dado conferencias a mí, como Paco mismo, y realmente el honor es mío estar aquí. El tema es un tema muy concreto
que es muñecos y maestros protagonistas. La historia cubana es una historia corta, es una historia joven, comienza a nivel profesional en el siglo XX, aunque desde la colonia, desde 1500, se anuncian titiriteros que vienen en los galeones españoles hacia la isla. Pero profesionalmente es 1949 el punto de partida para hablar de una historia titiritera para niños y adultos en la isla. Y justamente la comienzan los hermanos Camejo, Pepe Camejo y Carucha Camejo. Ellos fundan el Guiñol titiritero de los hermanos Camejo. Y eso va derivando en el Guiñol Nacional de Cuba en 1956 y finalmente en 1963 en el Teatro Nacional de Guiñol, que a su vez ellos fundan por toda la isla diferentes guiñoles en cada provincia que aún se mantienen trabajando y que se han atomizado por toda la isla. El títere nacional de Cuba, o sea, nuestro muñeco, tiene que ver con nuestros protagonistas principales. Hay más titiriteros, hay más historias, pero la principal es de los Camejo y Carril. Pelusín del Monte, que es nuestro títere nacional, surge de los Camejo cuando se unen con Pepe Carril en 1956 y se interesan por tener un muñeco para contar historias cubanas. Dora Alonso, una autora importante de la literatura para niños cubana, escribe el personaje, le da una caracterización y Pepe Camejo le da la imagen. Pelusín es un niño guajiro, un niño del campo, por eso es rubio. Está la migración española en la isla. Tiene los ojos verdes como la autora Dora Alonso. Y a partir de ahí, Pelusín en el 56, tiene 64 años ahora, es joven, que no usa cachiporra, no usa estaca, es un niño pícaro, maldito, alegre, simpático, desobediente, no le gusta ir a la escuela, pero va obligado porque sabe que es bueno. Pues a partir de ahí, es un niño que se ha mantenido en la historia del títere cubano durante mucho tiempo. 56 vivo, en los 60 con los Camejos en la televisión, en los 70 sigue vivo en los grupos de teatro, en los 80 vuelve a aparecer en la televisión, en la literatura, en los 90 los jóvenes titiriteros que protagonizan el llamado boom de los 90, o sea, ese resurgir de la titerería en la isla. También lo tienen como protagonista con Pelusín Frutero el grupo El Trujamán. Teatro de las Estaciones también lo hace en los años 90, pero llega el 2000 y grupos nuevos como Nueva Línea lo siguen continuando. Se escriben nuevas historias para Pelusín por otros autores que están vivos. Ahora mismo, en el año 2020, Pelusín del Monte es el protagonista de un programa de televisión nacional musical. O sea, este internacional es nuestro muñeco principal porque está vivo. Ha vivido 64 años sin perder protagonismo. Y justamente sus hacedores son los protagonistas principales del teatro de títeres cubano. Me honra el honor de dirigir ahora mismo el Teatro de las Estaciones y el Teatro Nacional de Guiñol. Ya allí no hay una compañía. Ese va a ser el teatro para recibir a las compañías cubanas y extranjeras que hagan un buen teatro de títeres. Pero sí estar ahí. Estar ahí porque su hablar, su vestir, su manera de actuar, su cosa criolla, auténtica, caliente, cálida, alegre, representa a los cubanos. Estar vivo un títere después de tanto tiempo, como lo está Punch and Judy, como lo está Monsieur Guiñol, es ganarse la vida eterna. Esperemos que las nuevas generaciones lo continúen vivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Ya seguiremos conversando un poquito más Claro. sobre... No, que me dijeron 7 minutos y yo... Bueno, también desde Argentina tenemos como invitado a Pablo Medina. Pablo Medina es maestro, investigador y librero. Durante sus primeras experiencias como profesor, empieza a reflexionar sobre la enorme necesidad de trabajar por y para los niños, reconociendo en ellos la potencia para generar cambio. Y para Pablo los libros fueron la manera de llevar a cabo esta importante y urgente labor. En 1975 abre en Buenos Aires La Nube, la primera librería dirigida específicamente a los niños de esta ciudad. Este centro cultural ya cuenta con 40 años de funcionamiento, en los que tuvo que enfrentar duras complicaciones, como por ejemplo la censura
y los allanamientos del régimen dictatorial en Argentina. Sin embargo, la importante labor de Pablo con la nube pudo mantenerse y seguir creando espacios como un centro de documentación, una sección de libros para bebé o el espacio del Club del Libro, donde se llevan a cabo actividades para acercar a los niños en la lectoescritura. Vamos a tratar de darle alguna visión más o menos clara desde Argentina. ¿Cuáles serían los comienzos del teatro de títeres? Tendríamos que remontarnos a 1756, 1758, que llega uno de los primeros, que se llama Blas Ladro Arganda y Martínez, que había actuado anteriormente en el reino de Río de Janeiro, en Brasil, un español de origen valenciano, que fue el primero que hizo títeres en la Casa de Comedia de Buenos Aires, en 1756. Más tarde tendríamos que remontarnos después ya hacia la llegada, bueno, de los circos, los teatros de títeres, 1817, 1821, y seguimos así, ¿no es cierto? Pero había que centrar, tomo como pilar lo primero que serían la presencia de este español Blas Ladro Arganda y Martínez. Luego de eso tenemos toda la gran playa o grupos de italianos que llegan después de 1821, especialmente un marionetista, una pareja que eran cantantes líricos y se quedan sin trabajo como cantantes y se ponen a hacer marionetas de barra, se llamaba en aquel entonces, no se llamaba de hilo. Y hasta Lorca, que digamos para señalar los momentos importantes, ¿no? Antes de Lorca ya se hacía títere, evidentemente, yo veo por las crónicas de los diarios, las revistas de época, pero fundamentalmente para tomar los hitos centrales, fundamentales de la historia del teatro de títere, tomo estos ejes. Villafañe empieza ya en el 32, 33, empieza a hacer títere, muy joven, porque se vincula con los titiriteros. Veía de niño los titiriteros de la Boca, que eran italianos, especialmente en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Era un barrio popularmente italiano, por lo tanto lleno de cantinas, pizzerías. Estaba el puerto donde anclaban, donde llegaban los barcos y bajaban los italianos. Y ahí se establecieron los primeros grupos italianos. Sobre todo habría que ver, ese es el primer contacto que hace Villafañe con los títeres, ¿no? Ahí conoce a esta pareja de titiriteros, que ahora quiero acordarme los nombres y justo no me acuerdo, ¿viste? Tenía que haber anotado esto, pero bueno. Terranova. Exactamente, los Terranova, que era una pareja hacían púparos, es decir, no hacían los títeres que hoy conocemos como marionetas de hilo o títeres de guantes, o títeres libres, digamos, ¿no? Sino hacían pupis, eran púparos provenientes de Italia. Acá se pudo ver las dos vertientes, tanto los títeres provenientes de Palermo como los que tenían diferencia en tamaño y en volumen de los títeres de Sicilia, ¿no? Bueno, continuamos con Sergio Rower. Ya voy a leer. Sergio Rower, titiritero, licenciado en Gestión Cultural y fundador de la compañía argentina Libertablas en 1978. Antes de su trayectoria con esta compañía participa como integrante del elenco estable de titiriteros del Teatro Municipal General San Martín y junto a Luis Rivera López y Jorge Crapanzano crea y dirige el Teatro de Títeres de la Comedia de la provincia de Buenos Aires. Funda Libertablas junto a Luis Rivera López en 1978. Compañía con la que ha construido una larga trayectoria con más de 25 obras originales para niños y adultos, además de proyectos para televisión, como los Movies y Canal K. Como educador es también director de la Escuela Oficial de Títeres de Libertablas
y participa como pedagogo y director en varias iniciativas y talleres dedicados al teatro de títeres, incluyendo el Festival Latinoamericano de Teatro en Bogotá en el 2010. Dentro de su trayectoria artística cuenta con giras al interior de Argentina, así como giras internacionales visitando países como Uruguay, Ecuador, México, Colombia, Francia, Alemania, Perú, Brasil, entre otros. Muchas de sus obras han sido galardonadas y también la trayectoria general de la Compañía Libertadlas, ganando premios como por ejemplo el premio a la trayectoria de UNIMA Internacional en el 2012. Actualmente también lidera UNIMA Argentina, la cual está desarrollando una importantísima labor de unión entre los titiriteros argentinos. Un saludo, Sergio, y bienvenido al Festival Internacional de Títeres Manuel Lucho. Bueno, muchísimas gracias y bueno, la virtualidad ha logrado que esté allí presente. Espero que al volver al nuevo mundo presencial también podamos hacerlo en cuerpo, imagen y utopía. Así que muchas gracias a todos. Un honor muy grande estar con tantos maestros como Rubén, felicitándolo, por supuesto, recorrer la cantidad de veces que los he escuchado y bueno, ahora tenerlos aquí al lado en estas televisiones que nos unen, me da muchísimo honor y alegría y responsabilidad. Voy a también usar mis 7 minutos con rigurosidad. Como decía Rubén, Argentina, si hacemos un recorte, digamos, que a la política le interesa, este país es como que hubiera nacido hace 200 años y antes de aquí no hubiera habido comunidades aborígenes, autóctonas. Es decir, parecía que estaba todo cerrado y un día vino uno con un barco, abrió la puerta y entró y ahí se fundó este país. Por supuesto que nuestras comunidades han tenido a partir de sus tótem, de sus juegos con títeres de sombra, de sus juegos imaginarios en esas noches de relato, una inmensa definición de lo que para nosotros son títeres. Pero vamos a ir al recorte moderno contemporáneo y en ese sentido también nuestra historia, como se dice aquí, el hombre desciende del mono y los argentinos descendemos de los barcos. Se hace un inmenso recorte donde la influencia de la inmigración, sobre todo española e italiana, entre 1890 y 1930, genera también a nivel cultural los primeros íconos, ¿sí? No por nada se reconoce como el primer hecho titiritero importante de nuestro país la presencia de los pupis sicilianos, ¿sí? En nuestra barriada de La Boca, que es la barriada, digamos, muy popular, donde están los conventillos, donde llegaban los barcos. Los sábados se juntaban los pupis, ¿sí? Y esos pupis sicilianos alegraban a los obreros, a los inmigrantes, que sábado a sábado iban siguiendo esas historias de caballería y de pelea, ¿sí? Claramente, a la hora de querer ordenarnos en la información, es muy fácil elegir quiénes fueron los primeros. Siempre es interesante que nosotros seamos más duros, ¿no? Es decir, en un país que tiene más de 5.000 kilómetros de una punta a la otra, la verdad que considerar que solamente Javier Villafañe fue el padre de los títeres, como si se hubiera levantado una mañana y él empezó y a partir de él siguió, claramente nosotros no sabíamos ni lo que estaba pasando 2.000 kilómetros al norte ni 3.000 kilómetros al sur. Pero sigamos ese orden porque tengo poco tiempo. Así que, claro, Villafañe es considerado el padre de los títeres argentinos y sus personajes, Juancito y María, ¿sí? Creados por él mismo, son de alguna manera el primer ícono que marca la historia de nuestros títeres. De hecho, nuestro Gran Premio Nacional tiene en Juancito y María su representación. Yo lo tengo aquí porque tuve la fortuna de ganarlo. Así que claramente son estos personajes los que debo considerar en primer lugar. Pero nuestra tradición es muy corta, nuestro país es muy grande y no puedo dejar de nombrar el inmenso río de conocimiento que generaron los hermanos Di Mauro, ¿sí? Sara Bianchi y Mané Bernardo,
Ariel Bufano, y el tan argentino, aunque sea por un ratito orgullosamente, Federico García Lorca. En esta función 100, con ese Federico escapado, o por lo menos, digamos, llegado a la Argentina para disfrutar de su totalidad expresiva, y con esas bodas de sangre estrenadas, y con esa función número 100 a sala llena en el Teatro Avenida, de nuestra Avenida de Mayo, Avenida Española si las hay. Federico tuvo la osadía, la alegría de poder invitar a un montón de amigos artistas, ¿sí? Entre los cuales estaba Arancibia, Manuel Bernardo, Javier Villafañe, Pablo Neruda, y al final de la función 100 les pidió a ellos que se quedaran, y, digamos, estos amigos tuvieron la fortuna de ver por primera vez el retablillo de Don Cristóbal, y nosotros consideramos humildemente, sabiendo lo español pero clásico y dejanos un poco opaco que nos pertenezca a todos, Federico, tomamos eso como un ícono de representación, ya que era la primera vez que se hacía un espectáculo para adultos en una sala de teatro de Buenos Aires. Entonces, con todos estos maestros dando vuelta, claramente se fue expandiendo rápidamente, y entonces ya no es solamente los títeres de Javier, ¿sí? Si tuviera que nombrar, Javier tenía un presentador que era el maese Trotamundos, ¿sí? Que me parece que es un personaje a destacar, y no casualmente su hijo directo, Ariel Bufano, tomó como de ese maese Trotamundos su propio maese, que era maese Trujamán de los Caminos, ¿sí? Pero la verdad que a partir, también tenemos una influencia rarísima, porque este es un país muy raro. Por aquí anduvo la inmensa compañía de los Podereca, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser justo, tengo que decir que cada niña, gracias, gracias Paco, gracias, que cada niña se ha formado la idea, cada niño, cada niña, cada espectador en su pueblo, en el campo, de los títeres que veía. Es decir, aquí es fantástico recorrer 2000 kilómetros, llegar a un pequeño pobladío de 2000 o 3000, y los muy, muy, muy viejitos, cuando le preguntas, ¿y para usted qué cosa es un títere?, te hacen así, porque recuerdan los títeres de Podereca, ¿no? No te hacen así, como el títere de guante de Javier, porque el que llegó a ese lugar era ese títere, y eso fue fundacional. Nuestro país es inmenso y muchas veces injusto. No todos los niños reciben títeres en su cultura. Entonces, de ahí la grandeza para mí del modelo Di Mauro, que recorrió nuestra América y nuestro país, fundando escuelas, tratando de igualar en belleza, como él decía. Entonces, después otros grandes maestros, Carlos Martínez inventando un títere con una media que se llama soquete, la aparición de la mezcla entre los Muppets norteamericanos y ese argentinismo del soquete con una media realizado, la cantidad de títeres que se generaron a partir del Gran Circo Criollo del Teatro San Martín de Buenos Aires, con técnicas a la vista, los títeres que Libertad Blas propone, títeres gigantes manejados a la vista. Quiero decir, a la hora de definir maestros no tengo problema. A la hora de definir cuáles son los personajes, por suerte tengo una aquelarre de ejemplos que van desde los pequeños títeres íconos de Juancito y María de Villafañe, hasta nosotros hicimos la abuela de Plaza de Mayo, con Teatro por la Identidad, que es un movimiento que busca a los nietos desaparecidos, un títere de 7 metros de alto, digamos, todo en esa amalgama colorética marca que hay un montón de títeres que nos representan en la Argentina, y creo que cada vez más, por suerte, porque cada vez hay más egresados de distintas escuelas, y entonces ya hoy por hoy cuesta definir qué es, cuál es el personaje representativo. Nuestros maestros son muy cercanos, murieron hace 15, 18, 20 años, entonces es historia viva todavía esto. Así que muchísimas gracias, y bueno, dejo mi tiempo para que continúe otro maestro. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, por este panorama tan importante. Sí, es de destacar pues toda la influencia que ha tenido los títeres y los titiriteros argentinos en el desarrollo de títeres en Hispanoamérica.
y cómo pues a partir también de la dictadura muchos de ellos emigraron a muchas partes de Hispanoamérica, incluso a otros países, siendo iniciadores de movimientos muy importantes del teatro de títeres en Hispanoamérica. Le damos la bienvenida a Tito Díaz. Tito inicia su formación como titiritero a muy temprana edad, gracias a su padre, el maestro titiritero José Díaz Núñez. Su carrera profesional se inicia en 1969, participando en grupos independientes como Pepito Zanahoria y Cucufate. Después, en 1975, ingresa a formar parte del mítico grupo del Nahual del INBA, en el Centro de Teatro Infantil. En 1980 se independiza y funda en la Ciudad de México, en DF, la compañía Animación, conjuntamente con Tita Lozano Pesa, contando con la asesoría de los maestros titiriteros del grupo precursor del Teatro Guiñol mexicano. Inicia sus actividades presentando funciones de teatro de Guiñol en escenarios diversos como parques públicos, escuelas, hospitales, mercados, etc. Años después se trasladaría a la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde nace el Guiñol de Tito y Tita. En su actual sede ha dirigido, entre otras obras, Don Juan Tenorio de José Zorrilla con títeres de guante, Corran pastores a Belén, Pastorela con títeres y actores, Detrás de una Margarita de Miguel Antonio Tenorio con mopeds y actores, Debiera haber Obispas de Rafael Solana con la Compañía del Teatro del Estado del Instituto de Cultura de Yucatán, Titeresca, Suite de Ballet con argumento de Roberto Lago y música de Salvador Contreras. El show cómico político musical, el show de los sábados, Cabaret Títeres para adultos, Chocolate Concert, en Teatro Bar para niños. Ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales de teatro de títeres y en 1995 participa en la creación de la Fundación Cultural Roberto Lago para la promoción, difusión y conservación del teatro guiñol mexicano, de la cual es presidente vitalicio. Un saludo, Tito, de verdad, y qué rico compartir contigo tu apreciación sobre la historia de los títeres en México. Un saludo, Tito. Saludos, muchísimas gracias por esa presentación, por esas palabras. Estoy realmente emocionado. Tita y yo tenemos una característica poco común entre los titiriteros, que no es participar con mucha frecuencia en festivales y no hacemos muchas giras. Toda nuestra labor es en la comunidad en donde estamos. Entonces, estar compartiendo con ustedes este espacio, este momento, realmente me llena de emoción. El motivo del conversatorio, según entiendo, es hablar un poco de los personajes emblemáticos del país. Y veo que han señalado a Comino. Efectivamente, Comino es un personaje muy, muy importante en la historia del teatro de títeres en México. Una historia romántica, una historia muy emocionante que se inicia desde 1929, la historia del Guiñol prácticamente, porque la historia de los títeres en México es ancestral, es prehispánica. Hay evidencias de títeres prehispánicos, de muñequitos articulados de barro. Algunos especialistas dicen que no son títeres, que son muñecos ceremoniales. Yo lo veo con todas las características de un muñeco animado, porque son articulados y tienen características físicas muy precisas que representan personajes. Después, en el siglo XIX surge una compañía muy importante de marionetas, unas bellísimas marionetas talladas en madera, que es la compañía de los hermanos Rosete Aranda, que fue muy importante y recorrió casi todo el país. Y ahí había un personaje que conocían en casi todos los estados, en todos los lugares en donde se presentaba esta compañía,
que es Don Folías. Don Folías es el aristócrata que abusa del pueblo. El pueblo está representado por un negrito, que es el que siempre arremete y le hace picardías al aristócrata. Un poquito el juego del payaso y el patiño, ¿no? Y a principios del siglo XX hay un grupo de artistas mexicanos que viaja a Europa, entre los que se encuentra Germán Cueto, su esposa Lola Velázquez de Cueto, conocida por todos en el ámbito como Lola Cueto. Va también Germán Lizarzubide, que es un escritor estridentista, y allá se encuentran con Angelina Beloff, con Diego Rivera. Y en México también había un movimiento importante de artistas plásticos. Acababa de terminar la revolución, empezaba el movimiento nacionalista, y estos artistas vieron en los jardines de Luxemburgo, los que fueron a Europa, una función de Guiñol que les impactó mucho. La respuesta del público con los muñecos de guante. Porque si bien es cierto que los títeres de hilo son encantadores, la respuesta que tiene el público frente a un muñeco de guante no la tiene ninguna técnica desde mi punto de vista, y yo pienso que es por lo sintético de la técnica, porque es la absoluta esencia de la emoción humana, porque es un muñeco sin proporciones, la tercera parte del cuerpo es cabeza, no tiene pies, no tiene brazos, y sin embargo lo vemos gesticular, lo vemos caminar, lo vemos emitir emociones, posiblemente porque el muñeco, el cuerpo del muñeco es parte del titiritero, es la mano del titiritero. Eso les llamó mucho la atención. Regresaron a México con la idea de hacer un teatro Guiñol para las escuelas. Se juntaron, se reunieron nuevamente con los artistas que se habían quedado en México y empezaron a generar la idea de un teatro Guiñol para las escuelas. Se lo propusieron al ministro de Educación de ese momento. Les dieron la autorización y crearon un espectáculo que se llama El Gigante Melchor, que escribió una pintora, una muralista, Elena Huerta Musquiz, en donde aparece por primera vez el personaje Comino, que impacta mucho al público. El público de la primera función era el ministro de Cultura, el director del Departamento de Bellas Artes. Hace un momento César leía las siglas INBA, que significa Instituto Nacional de Bellas Artes. Es el Teatro Guiñol del INBA, que le decimos nosotros, que sus malas épocas era el Teatro Guiñol del Limbo. Pero bueno, generan el Teatro Guiñol del departamento. Todavía no existía el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Departamento de Bellas Artes que dirigía el músico Carlos Chávez, el compositor Carlos Chávez. Estaba Silvestre Revueltas, que era un músico connotado también en esa época, y el público infantil eran los niños del jardín de niños del kindergarten del Rumbo. Un rumbo muy populoso en la Ciudad de México, el rumbo de la Merced, el rumbo de Miscalco, donde está la central de abasto de la ciudad, un rumbo con muchísima gente deambulando por las calles. Los niños del jardín de infantes son los que presenciaron la primera función. Y ahí nace Comino. Se generan entonces los primeros grupos del Teatro Guiñol mexicano. El Teatro Rin Rin, que dirigió Germán Cueto, y después, en 1935, lo empezó a dirigir Roberto Lago, que después, en 1939, le cambió el nombre al Grupo del Nahual, que ese Grupo del Nahual se volvió el grupo icónico del Teatro Guiñol mexicano. Estaba el Grupo Comino también, el Grupo Comino, que fue dirigido primeramente por Leopoldo Méndez, un artista plástico, un grabador, hacía gráfica, era miembro del taller de la gráfica popular, y que fue quien le llevó la idea al secretario de Educación Pública, al ministro de Educación del Teatro Guiñol. Después, Ramón Alba de la Canal, un pintor muy importante, de la misma generación de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, fue quien dirigió el grupo. Cuando se fue Leopoldo Méndez, Ramón Alba, que era parte del grupo fundador, empezó a dirigir el grupo de Comino, y después dejó en manos de su hermana menor, Lolita, Lolo, le decíamos de cariño, Lolo Alba de la Canal,
la dirección del Grupo Comino. Germán Lizarzubide, que era un escritor muy prolífico, hizo casi todo el repertorio para el Grupo de Comino. Y es un grupo que se identificaba muchísimo con el público. Yo no sé realmente si Comino sea el títere emblemático de México, porque como en el caso de Argentina, también hay muchos personajes que se vuelven emblemáticos en sus regiones. Y a nivel nacional, por ejemplo, bueno, estuvo Don Folías en el siglo XIX, estuvo Comino en el siglo XX, pero había un personaje también muy importante que era un personaje creado por Roberto Lago, que se llamaba el Señor Guiñol, un poco en el recuerdo de ese Guiñol que vieron en París. El señor Guiñol es un payaso francés de cara blanca, totalmente maquillado de blanco, y usa este clásico traje de payaso, el guácaro, que tiene los picos a un lado. Y ese era un personaje que también se hizo muy popular. Entre toda la cantidad de personajes que se dan en el norte, hay personajes que son muy, muy importantes en el norte del país, en el occidente, del lado del Pacífico también hay personajes, pero son regionales, no son nacionales. Yo considero que si hay un títere emblemático que represente a México en todo el mundo, son estas marionetitas que todos los titiriteros o turistas que viajan a México se lo llevan como recuerdos. Son unas marionetas muy simples. Ese para mí sería realmente un títere emblemático mexicano. Ahora, Comino, la parte importante de Comino es su identificación con el público. Fue un personaje creado para los niños, a diferencia del señor Guiñol, que fue creado para el pueblo en general. Comino estaba dirigido exclusivamente a los niños porque estaba pensado en la educación, estaba pensado en la escuela, y tenía un lema que era divertir educando y educar divirtiendo. Ese es un poco el lema que después adoptó todos los 3 grupos del Guiñol de Bellas Artes. Pero voy a dejar que sea la propia Lolo quien nos hable de su personaje Comino. Dice: María de los Dolores Alba de la Canal, lo tomo de un libro de Armando de María y Campos, un libro de los más antiguos que se escribió acerca del Guiñol mexicano. Este libro es de 1941, ya está bastante traqueteado. Sí, ahí está, ahí lo ven claramente. Este señor, Armando de María y Campos, era un crítico de artes escénicas en el país. Bueno, pone: María de los Dolores Alba de la Canal es la más joven directora de los grupos, y dice, llena de satisfacción, abre comillas, dice: hemos trabajado donde quiera, hasta en la cárcel, y mi grupo ha recorrido repetidas veces varios estados de la República. Lolo Alba de la Canal anima al mexicanísimo muñeco Comino, creado por su hermano, el pintor Ramón Alba de la Canal. Este personaje Comino que creó Ramón Alba de la Canal, originalmente no fue creado para su hermana. Fue creado por encargo de Graciela Amador, una titiritera que fue directora de un tercer grupo, autora del, quizá la obra, la obra emblemática del Guiñol mexicano, la más representada, que se llama La Cucarachita Sendosa. Graciela Amador era la primera esposa del muralista Siqueiros, fue su primera esposa, y le decíamos Gachita. Gachita Amador le encargó a Ramón Alba de la Canal que le haga un títere para Comino, para hacer las representaciones de los cuentos de Comino. Y Alba de la Canal era muy dado a las cosas mecánicas y le hizo un muñeco muy complejo, lleno de alambres y cosas, articulaciones. Y Gachita era mucho más simple, más sencilla en ese sentido, y se lo regresó y dice: tómalo, no lo quiero, no se puede manejar tu muñeco. Entonces Ramón se lo regaló a su hermana, y con ese muñeco Lolo empezó a hacer la labor de Comino. Permítame continuar. Dice: nuestro mayor anhelo, dice Lolo,
en parte logrado ha sido crear un teatro y un muñeco puramente mexicanos, hacer comedias expurgadas de todo extranjerismo que tan mal encaja en nuestro país, hacer sentir a través de nuestros muñecos el espíritu transparente del alma mexicana, sin abusar ni del mexicanismo empalagoso, ni menos del pochismo exótico. Quizá por eso nuestro teatro, nuestro comino, llega más a los corazones de los ingenuos y curiosos campesinos y obreros que nos comprenden por intuición y porque no se sienten extraños a nuestra actuación, proporcionándonos la certeza de que nuestro trabajo social a través de los pueblecillos lejanos, perdidos en las serranías, no es estéril. Eso es lo que decía Lolo de su personaje Comino. Y sí, efectivamente, Comino trascendió, a Comino le escribieron poemas, los niños de las escuelas le escribían cartas, le hacían dibujos, cosa que no sucedió con ninguno de los personajes del Guiñol mexicano, ¿no? Este es en esencia vamos, un poquito la historia, muy rápida la historia del Guiñol mexicano, un repaso del Guiñol mexicano y de este personaje peculiar, emblemático. Muchos lo consideran emblemático. Se hizo una encuesta no hace mucho tiempo acerca de quién sería el personaje emblemático de México, pensando en Polichinela, pensando en Guiñol, pensando en Petrushka, en Cristovita. Pues México realmente no aparecía un títere emblemático y resultó entre todas las postulaciones Comino. Y sí, efectivamente Comino trascendió realmente y la gente se acuerda todavía de Comino, aunque hay otros personajes regionales, ¿no? Que son inolvidables. Bien, ese es todo mi comentario. Muchísimas gracias. No, qué bien, muchísimas gracias, Tito. Casualmente, escarbando por aquí, me encontré este muñequito. Y realmente, ¿no? Es curioso, pues, que en México encuentre uno de estas marionetas de forma artesanal que lo venden en las calles muy popularmente. Sí, ese personaje está en todos lados. Sí, maravilloso. Sí. Quién sabe si sea un poco la influencia de que, pues, al ser una marioneta, de la importancia de la compañía de Rosete Aranda, que de esta forma, pues, se manifiesta popularmente las marionetas en México. Claro, es posible. Sí. Bueno, tenemos también una invitada súper especial y para nosotros de verdad es un honor contar con la presencia de Alba Londoño, nieta de Sergio Londoño, el creador de Manuelucho. Manuelucho, pues, es un personaje creado por Sergio Londoño y que para nosotros, pues, fue muy importante. Les voy a contar un poco cómo conocimos nosotros de Manuelucho. En el año 1983, en la ciudad de Manizales, donde desarrolló su carrera como titiritero Sergio Londoño, se realizó un festival internacional de títeres. Quiero contarles también que Manizales, en esta ciudad se realiza el Festival Internacional de Teatro de Manizales, que es uno de los festivales más antiguos de las artes escénicas en Latinoamérica. Y en ese año 1983, hacía varios años que no se realizaba. Y se hizo este festival de títeres, tratando de rescatar un poco, pues, esa memoria en las artes escénicas de la ciudad. En ese festival estuvo también, recordamos muy especialmente, Enrique Acuña, argentino radicado en Costa Rica y que llegó en representación de Costa Rica con un bellísimo trabajo. Y en esta ocasión, en este festival, se hizo una exposición de
muchísimos muñecos de Sergio Londoño, entre ellos el personaje de Manuelucho. Eso se realizó en el Centro Cultural Cafetero de la ciudad de Manizales y para nosotros pues fue maravilloso ver esta historia que se encontraba allí guardada y que no teníamos referencias de ella. Tuvimos también la fortuna de hablar con el hijo de Sergio Londoño, que se llamaba igualmente Sergio Londoño, tener una entrevista y conocer un poco más de este personaje. Hubo también un programa de televisión donde rescataron la memoria de este personaje y Sergio Londoño, el hijo de Sergio Londoño, él de niño estuvo con su padre, viajó con él en muchas de sus correrías y también en algunos momentos pues hacía pequeños números con su padre. Y en este programa de televisión pues él animó a muchos de sus personajes. Pues entonces, más tarde, pasando los años, hubo un encuentro nacional de titiriteros precisamente en el teatrín de la Loca Compañía de Salento y tuve la fortuna de conocer a Alba Londoño, la nieta, que llevó algunos de los personajes, el Manuelucho original, y fue para todos los titiriteros de verdad un gusto conocer más de cerca a este personaje. Entonces le doy la bienvenida a Alba Londoño, un gusto tenerla con nosotros y queremos que les cuente a todos los que nos están viendo en este conversatorio y a todos los compañeros titiriteros que nos acompañan en este conversatorio un poco sobre la historia de Manuelucho y de tu abuelo, Sergio Londoño. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer, un honor estar aquí con ustedes y sobre todo ser la nieta pues de mi abuelo, considerado por ustedes el primer titiritero de guante de Colombia. A contarles un poquitico, porque es mucho lo que hay que contar de él, pero pues el tiempo es limitado. Tengo para contarles que mi abuelo nació un 8 de octubre de 1876 en un municipio de Antioquia llamado Abejorral y murió aquí en Manizales el 17 de agosto de 1944. Básicamente, pues su obra artística comienza más o menos en 1914, influenciado por un señor que vino de España con una compañía de variedades artísticas, más que todo circenses, llamado Juan Casola. Andaba con su esposa y con una cantidad de personajes titiriteros. Él cuando estaba pequeñito, su mamá, que se llamaba Mariana, lo acunaba y le cantaba canciones con diferentes voces, lo cual él fue como receptivo a ello y ya más grandecito mostró su dote artístico haciendo muñequitos de barro del patio de su casa y les ponía esas voces y más que todo se inclinaba era como a decir misas, por lo que creían pues mis abuelos, mis bisabuelos, que él iba a ser como sacerdote, pero no, él se inclinaba mucho hacia el arte, aprendió a tocar guitarra a oído, tenía muy buena voz, era dibujante, pintaba, era ventríloco. Todas las canciones de la obra de él las componía él mismo, tiene unas poesías hermosas. Y entonces él, como a los 16 años, se fue de su casa y conoció un botánico, Mr. Galé, que se lo llevó por allá para las selvas del Baupés y el Chocó, donde él aprendió propiedades de las hierbas. Y entonces ya una vez vuelto a Abejorral, a su pueblo natal, ve que él no se podía quedar ahí, empezó pues como a andar, se fue para un pueblo del Quindío llamado Finlandia, sí.
Y allá conoció a mi abuelita Teresa, se casó con ella y se radicaron aquí en Manizales. Pues digo yo que mi abuelo, su arte, sus títeres no fueron más que todo como por él tratar de sobresalir en ese arte, sino por la necesidad de sostener una familia con 16 hijos que tuvo, de los cuales sobrevivieron 3, las 2 hijas mayores y el último y único hombre que fue mi papá. Y ellos conservaron estos títeres, pues, hasta que ellos murieron y después mi mamá, mis hermanos y yo, pues, aquí con ellos. Yo les voy a presentar Manuel Lucho Sepúlveda, el personaje principal de su obra. Y otra, la Gripa Chumacera, que era la eterna enamorada de él desde el infierno. Estos muñequitos los fabricó mi papá, mi abuelo, o sea, son invención de ellos, son hechos, pues parece que en papel maché, en madera. Tenemos 105 muñecos hechos por él. Bueno, retomo pues que me salté ahí. En 1900, debido a que, pues, al trabajo de él y aprovechando pues que él sabía que cantaba bonito, que pintaba, hacía propagandas a las diferentes funciones que llegaban en esa época. Estamos hablando más o menos de 1914, todo a mano, todo así pues hecho como manual, no con tanta tecnología, y en esas circunstancias llegaba a Manizales ese espectáculo circense de Juan Casola, y él estaba pintando la publicidad y cantando y cambiando de voces, y este señor lo oyó y vio pues que él era un artista. Entonces le propuso que se fuera con él a andar el mundo. Él le dijo que no, que él tenía hijos, que él no se podía ir. Dijo, no, váyase con nosotros, yo ando con mi esposa y todos andamos con nuestros hijos. Entonces él dijo que no, que él por allá no se iba. Le regaló 14 marionetas para que él se iniciara en ese mundo. Él tomó una de ellas y con los conocimientos de las hierbas y todo que él aprendió en las selvas, se iba para la galería donde vendían frutas y todo, y vendían lo que él aprendió con los indios, hacer pomadas, hacer cosas para los dolores. Vendía una bebida muy, muy peculiar en ese momento que era de zarzaparrilla. Se llevó una muñequita de esas, una marioneta más o menos como de un metro o más de grande, la puso chepa, y con sus voces él vendía sus pócimas ahí para poder sostenerse. Entonces él como que fue creando, de acuerdo, influenciado por eso, los muñequitos, y creó la obra cumbre de él, digámoslo, Manuel Lucho Sepúlveda, La mera astilla remediana. Este títere parece que la vida de él la retomó de un personaje folclórico de esos pueblos. Manuel Lucho Sepúlveda era una obra que él hizo que constaba de 10 funciones. Y entonces, si uno quería saber qué seguía, tenía que seguir yendo. Por ejemplo, hoy presentaba una, dentro de 8 días presentaba la secuencia de esa hasta el último capítulo. Esa obra más que todo trata de el bien y el mal, porque tiene personajes, tiene curas, tiene demonios, tiene así espantos como la gripa chumacera, serpientes, dragones, brujas. Manuel Lucho era un personaje enamorado, tramposo, mujeriego, peleonero, resultó ser hasta torero, que ahí en una corrida que él hace es donde lo coge el toro y lo mata y él se va para el infierno, y entonces allá hay una pelea con el diablo, y el curita Asmita, que también es uno de los principales personajes de la historia, lo rescata, y Manuel Lucho pues sale convertido en un fraile, pero pues él sigue siendo como así con su esencia de tomatrago y todo. Porque él a lo último le dice el padre, bueno, camine Manuel Luchito, vámonos pues. Entonces él le dice, sí, vámonos, que yo con el vino de consagrar tengo. O sea que el que es no deja de ser.
Bueno, esa es básicamente pues la historia del personaje. Y pues de mi abuelo, yo vivo enamorada de él, enamorada totalmente de él, orgullosa presentando todos sus muñecos, muy contenta de compartir aquí con ustedes parte de la historia, pues el tiempo no nos lo permite, quisiera yo extenderme más, se me vienen a la cabeza todas las ideas y no sé cuál sacar primero, pero básicamente pues la historia, ay, y de pronto, o sea, como una opinión muy personal, yo creo que mi abuelito también fue uno de los primeros recicladores, porque dada la pobreza en que él vivía y sabiendo que él solamente la plata pues la tenía para sostener su hogar, él andaba, cuenta mi papá que él andaba mirando la calle y recogiendo cuanta cosita se encontraba, botones, puntillas, cositas de botella, porque con eso están fabricados los muñequitos, con canutillos, lentejuelas, por ejemplo, si ustedes ven aquí estos botoncitos, todo lo reciclaba él para formar sus muñequitos. Entonces yo pienso, pues muy personalmente, que él sí pudo haber sido también uno de los primeros recicladores. Entonces ahí les cuento parte de esa historia. Algún día, así como ustedes dicen, podremos, pues cierto, poder departir más. Muchas gracias por la invitación, a Cesarucho, a Iván Darío, a ustedes por su atención. Muchos éxitos en toda esa carrera tan linda de los títeres, me apasionan. A veces como que me arrepiento no haberme ido por ese lado, pero hubo otras cosas que llamaron más la atención. Bueno, muchísimas gracias, Albita, por participar en este conversatorio. Y bueno, es un personaje de verdad de una riqueza incalculable. Es bueno contar que Sergio Londoño pues era conservador y en ese tiempo, en 1900, La guerra de los 10 días. 16, pues era muy fuerte esa guerra ideológica entre conservadores y liberales. Y Manuel Lucho, pues era liberal, por eso era sinónimo del mal, no era borrachín, tomatrago, pendenciero. Y las mismas autoridades eclesiásticas lo contrataban para presentarse por todas las veredas. Él andaba a lomo de mula, de caballos, con sus títeres, iba acompañado de unos músicos y era una forma pues en que consideraba la iglesia pues que era una forma de mostrar lo malo que eran los liberales. Entonces hay una picaresca y una cuestión muy interesante. Por acá me encontré casi, pues hay muy pocos escritos, las obras no están escritas. Él improvisaba mucho sobre los guiones, pero escribía ciertos pequeños versos, entre ellos me encontré este por ahí. Dice, estuve en la cocina de tu alma, me senté de tu cariño en el fogón, vi la olla del cuchuco de tu calma y en ella de tu amor el cucharón. La olla de tus castos pensamientos, los sartenes en que freís mi pasión, la cazuela de tus fríos sentimientos y el viejo molinillo de tu amor, el tiesto en que calientas tu existencia, el limpión con que enjuagas mis pesares y el sucio tenedor de mis cantares y el carbón con que prendes mi pasión. Contemplé las olletas de tu vida, la paila de tu cándida alegría, la manteca de tu vergüenza en una viga y debajo de un colador tu corazón. Un poema de amor a Cuncia, que era su eterna enamorada. Cuncia tenía un alambique de aguardiente clandestino. Entonces él la enamoraba
permanentemente para sacarle pues, el aguardiente. El Era la forma aguardientico. pues, en que podía beber de forma gratuita, enamorando a Quincy. Entonces hay historias muy, pero muy simpáticas en torno a Manuelucho. César, perdón. Sí, Perdóname que te interrumpa, que yo pienso, digamos que para esa época la obra de mi abuelo era muy dura, pues o sea, eso era dirigido más que todo a los niños, pero pues era muy dura porque Manuelucho en varias oportunidades mata a personas ahí y se agarra a pescozones, pelea con los gamonales del pueblo, enamora a las mujeres, se las roba. Y yo digo que aún ahora también, pues cierto, como está la situación y todo, es dura la obra. Es dura como para dirigirla a los niños, eso más bien es como para adultos, para uno gozársela así con esa picaresca de él. ¿Cierto que sí, sí? claro que sí. De pronto, pues en ese momento no había tanta diferenciación Violencia. entre niños, adultos, y me imagino que él llegaría ya a las veredas, a los pueblos, y asistía pues todo el público, ¿no? Entre niños y adultos y compartían momentos, pues él se daba esa libertad de contar todas estas historias. Sí. Sí, muy simpático. Ujú. Bueno, muchas gracias, Albita. Con mucho Y gusto. qué Tan rico. lindo. Gracias a ustedes. Gracias. No sé, Iván Darío, si tiene algún comentario, alguna pregunta, y vamos haciendo como una rondita de preguntas y un poco yo pienso que ya concluyendo este conversatorio que se ha extendido. Cada uno de de estas historias amerita pues un programa completo, pero este es un primer acercamiento como a ese conversatorio tan rico y tan nutrido sobre la historia de los títeres en Iberoamérica. Bueno, a mí de entrada me llama mucho la atención de toda esta historia, de todos estos personajes populares que salen pues de la popular, pues como todos están en últimas emparentados con Pulcinella, pues por su picardía, por Pulcinella que era un criado tonto, cínico, borracho, glotón, y que pues son características que en los personajes populares pues se repiten, pues de alguna manera, no sé si Sergio Londoño sin saberlo, venía como de esa entraña popular y caracterizó, digamos, también a Manuelucho como con esas, de alguna manera, con esas características. Me llama mucho la atención, digamos, cómo Paco hablaba pues de Cristovita, cómo se encarnó en un niño y la relación pues que de alguna manera puede tener también con Pelusín del Monte, ¿no? Pues que esos personajes populares que pasan de ser adultos a ser niños, pero que no pierden, digamos, como ese espíritu burlón. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que después de ese esplendor que tuvieron los títeres populares, que de pronto pues hay como una recaída, pero finalmente hay un renacimiento y son los poetas como García Lorca, como Villafani, quienes vienen a rescatar como esta tradición del títere popular, o en el caso pues de los hermanos Camejo, como en Cuba, que también de la mano de Dora Alonso, o en México, que son los artistas plásticos los que recogen esa tradición. Entonces eso hace que el panorama, digamos, se reverdezca y sea muy interesante. Bueno, yo creo que sí, esa sería como mi intervención. No sé qué opinan ustedes de lo que acabo de decir, si hay algún comentario al respecto.
pues el panorama es muy amplio porque pues habría que abordar pues como cada personaje de cada tradición, pero sí, yo creo que hay muchas características en común, ¿no? Sí, bueno, voy a ser muy breve yo porque antes me pasé de la cuenta. Creo que formamos parte de una tradición y a veces no lo sabemos, ¿no? Y que los personajes populares de los títeres son como esos cantos rodados, ¿no? Los Rolling Stones, ¿no? Conectan, como habéis dicho. Bueno, antes de cerrar, y yo quiero, bueno, felicitaros a vosotros por haber hecho este encuentro y felicitar a todos los contertulios con los cuales, bueno, hemos tenido un panorama, yo creo que muy, muy vivido, ¿no? Muy sincero, muy poético, muy, muy libre de los títeres. O sea que enhorabuena por este conversatorio y por habernos encontrado, ¿no? Yo espero seguir la pista a todos. Y con respecto a lo que dices, pues yo saco una conclusión muy parecida, ¿no? Formamos parte de una corriente. Debemos defender lo popular de los títeres, pero en todos los aspectos de todo lo que habéis dicho está esa corriente popular. Hay otras artes que se han ido alejando, se han ido subiendo a los grandes palacios, pero en nuestra cultura los títeres son la herramienta que está más cerca de lo popular y a veces no lo sabemos, pero es así, ¿no? Y creo que todo lo que has dicho, muchísimas gracias, Alba Londoño, por estar aquí. Todo lo que has dicho confirma, ¿no? Espero conocerte algún día. Un beso. Pues yo también, a todos y cada sí. uno. A Rubén Darío yo creo que ya, ¿cierto? Sí. Que tenga la albahaca. Ya. César. ¿Cuántas tiene la mata? Ya, qué lindo. César, a mí me parece interesante en este panorama del que hemos hablado, en la parte cubana. Los camejos estudiaban en la Academia de Arte Dramático de La Habana. O sea, eran actores de hacer Lorca, hacer Sartre, hacer teatro de actores. Y sin embargo, definieron por los títeres. Y son ellos también los que le piden a Dora Alonso un personaje popular, un personaje campesino. O sea, me encanta y me llama la atención en la parte cubana esa mezcla que se da entre gente de la academia que se interesan por lo popular, porque saben que en lo popular está la esencia del pueblo. Yo creo que esta mezcla de los niños, Comino y Pelusín, del poeta que es Maestro Trotamundo, que tiene que ver con Lorca, de estos dos pendencieros, como son Manuelucho y Don Cristóbal, da una imagen real de lo que somos. Yo creo que lo lindo del teatro de figuras, de títeres, de muñecos, es la diversidad que tiene, la cantidad de rostros, de colores, de todo. Los camejos hicieron a Zorrilla, Don Juan, hicieron Aristófanes, Asamblea de Mujeres, hicieron a Celestina de Fernando de Rojas, hicieron La Loca de Chayó de Jean Giraudoux, hicieron el Valle Inclán, la Reina Castiza, e igual fueron a leyendas africanas, fueron a cuentos clásicos, fueron a historias populares e hicieron a Pelusín, que es la esencia campesina del cubano como tal. Eso somos, una mezcla grande, una mezcla rica, una mezcla auténtica. Gracias. Bueno, no sé, Tito, si tienes algún otro comentario al respecto. No, bueno, todo es a partir de lemas, de pensamientos, de frases. A mí no se me da esta parte de la literatura, no se me da esta parte de la poesía, pero sí recojo lo que dicen los demás y hago propias sus palabras, como esta de esto que decía Lord Byron, de que quien no ama a los títeres no es apto para vivir. O lo que decía Joe Sand, que decía que los títeres solo gustan a los niños y a las personas sensibles e inteligentes. O sea, recogiendo todo este tipo de frases célebres de grandes escritores, de grandes plumas, de grandes pensadores, es que nosotros vamos estructurando al paso de los años nuestra filosofía. Y un poquito como los grandes pintores que pasan por diferentes etapas de la academia para terminar haciendo
toda una historia con una sola línea, ¿no? Que va de lo muy complejo a lo muy simple. Así ha sido un poquito nuestra historia y veo que, por lo que he leído de los compañeros, de los colegas, que así han ido de lo muy complejo a lo muy simple, como es el caso del guiñol, por ejemplo. El guiñol a mí me gustan todas las técnicas y me precio de conocerlas y manejarlas, pero si una técnica me gusta es la técnica de guante, precisamente por la esencia, por lo sintético de lo que dice. Hemos aprendido a lo largo de los años que los títeres siempre dejan una huella profunda, pero ninguna como el guiñol. Una huella tan profunda como la del guiñol no la deja ninguna de las técnicas de títeres, ¿no? Recientemente comentaba con unas personas acerca de Juancito y María. En mi experiencia, yo considero que Juancito y María es, a nivel latinoamericano, o quizás hispanoamericano, la obra más representada en teatro de títeres. Así como La Cucarachita Sendosa es la obra más representada en México, Juancito y María es la obra más representada en teatro de títeres a nivel Hispanoamérica. Es una obra impresionantemente popular, maravillosa, con todo lo que tiene. Y lo que decía Paco, ¿no? Aquí el que conserva el garrote, la cachiporra, es ahora, en el caso de la versión en México, es un policía que se llama Juanito, que es el que agarra garrotazos a los fantasmas, ¿no? Que los fantasmas no es otra cosa más que personas disfrazadas según nuestra versión. Pero muchísimas gracias, de verdad estoy muy complacido y emocionado. Felicidades a todos. Bueno, muchísimas gracias, Tito, de verdad. Y bueno, damos la palabra a Sergio, que nos Bueno, está acompañando. ya para despedirme también, agradecerles a todos, hermosísimo encuentro, mucho para aprender, creo que también mucha responsabilidad en nosotros porque estamos rescatando esos objetos tangibles, ¿sí? Mientras el mundo intangible va cambiando a una velocidad tan tremenda, ¿sí? Que mientras han cambiado mucho esos niños, esos jóvenes, esos viejos, pero estos íconos tangibles creo que van a seguir viviendo en nuestro imaginario popular y colectivo. Y para despedirme, luego de agradecerle a todos, las palabras de Javier Villafañe. El títere nació el primer amanecer, cuando el primer hombre vio por primera vez a su propia sombra. Entonces, mientras haya un títere y un amanecer, mientras haya un hombre y haya un amanecer, siempre habrá títeres. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y todos los maestros que nos acompañaron en este conversatorio. De verdad, un gusto. Y quedan pendientes muchas charlas que ojalá continuemos compartiendo y nutriendo pues esta historia del teatro de títeres en Hispanoamérica. Digo que tenemos una gran fortuna de compartir esta lengua, el castellano, que nos permite comunicarnos muy fácilmente y tener un gran continente para movilizarnos, contar y ser entendidos, que es una ventaja que no tienen en Europa, habiendo tantas lenguas en un territorio tan pequeño. Aún con el portugués, aún podemos hablar portuñol y nos entendemos. Entonces tenemos un continente para recorrerlo, llevar nuestros espectáculos y compartir esta lengua común. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad y un saludo y un gusto haber contado con la presencia de todos. Chao.